Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Ahora vamos a hablar acerca del páncreas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ya acerca de la histología del páncreas, su irrigación, su inervación. Bueno, vamos a hablar de lo que nos hizo falta en el primer video. Por lo tanto, vamos a checar entonces algunos detalles de la parte interna. Entonces quedamos que el páncreas era una glándula de secreción mixta, una parte interna y una parte externa. Muy bien. Ahora, dicho sea de paso, la porción del páncreas en la parte que vamos a decirlo así, que tiene que ver con la histología, tiene una característica fundamental. Para esto vamos a ir quitando entonces esas imágenes y vamos a dejar solamente la parte de histología. Muy bien. Y esa es la parte interna. Bien, ahora, esta parte interna procede a configurarse a modo de que vamos a tener un conjunto de estructuras que se encuentran justamente bien diseminadas en islotes, ¿de acuerdo? Y estos islotes nosotros les vamos a referir como islotes de Langerhans. Muy bien. De estos islotes de Langerhans vamos a encontrar otras células que van a estar alrededor, justamente configuradas de modo de acinos, ¿de acuerdo? Y estos se le conocen como células acinares, ¿bien? Que van a estar rodeando propiamente a la porción del islote. Ahora, la parte del islote tiene la característica de que va a hacer la famosísima secreción interna, ¿muy bien? Entonces, esa es la secreción interna. Mientras que la parte que le corresponde a los acinos es la parte de la secreción externa. Ahora, ¿qué sucede con la secreción interna? Bueno, es que aquí yo voy a tener un conjunto especial de células que van a ser las famosísimas células alfa, que van a segregar lo que nosotros conocemos como glucagón. Luego vamos a tener las células beta. Muy bien. Mi beta toda rara, pero ahí está, beta. Y estas van a segregar la insulina. Vamos a tener células delta, bien, que van a segregar somatostatina. Y en el caso de la secreción externa, nosotros vamos a encontrar lo que nosotros vamos a referirle como jugo pancreático. Ahora, ese jugo pancreático está estructurado con enzimas, ¿de acuerdo? Ese jugo pancreático entonces está hecho de unas enzimas que son la amilasa, la lipasa, ¿de acuerdo? Vamos a tener también la parte de las tripsinas, las quimiotripsinas, y también vamos a tener a la parte de las nucleases. Muy bien. Todas estas enzimas que van a ir directamente sobre el jugo pancreático van a ser secretadas precisamente por estas células acinares, que van a estar dispuestas en forma circular para llegar a formar una pequeña porción que se le conoce como acino. Dicho sea de paso, vamos a encontrar unas células que van a formar un canalículo, y de ese canalículo se van a formar lo que nosotros conocemos como conductos intercalares, también conocidos como conductos de Bol, muy parecidos a los de las glándulas salivales. Muy bien. Ahora, dicho sea de paso, los conductos intercalares van a ir formando a los conductos de Bol, y después de los conductos de Bol van a formar a lo que nosotros vamos a notar que justamente están en esta imagen, que van a ser estos conductos accesorios, estos conductillos accesorios. Y de esos conductillos accesorios van a vertir todo su contenido sobre el conducto principal. Muy bien. Ahora, asimismo, va a suceder lo mismo, pero con la parte del conducto accesorio. Ahora, justo en la parte inferior ya hemos quedado que esto se proyecta hacia abajo y se conecta con la porción del conducto colédoco. Y aquí nada más vamos a ver que vamos a encontrar un conjunto de esfínteres. Y el primer esfínter que yo voy a colocar justamente aquí va alrededor de la ampolla de váter.
conocido como el esfínter de Oddi. Muy bien, cuando se juntan precisamente el colédoco y el conducto principal de Wirsung, se forma pues la ampolla de Vater y alrededor de ellas está el esfínter de Oddi. Ahora, después vamos a localizar un esfínter por encima de la porción del conducto accesorio de Santorini, y cada conducto a su vez va a tener un esfínter propio. Un esfínter para el colédoco, un esfínter para la porción del conducto principal o de Wilson. De tal forma que esto va a formar un complejo que se le conoce como complejo esfinteriano de Boyden. Muy bien, complejo esfinteriano de Boyden. Ahora, esto es importante porque precisamente cuando se segregan, cuando nosotros pasamos el alimento y llega a cruzar la porción del píloro, entonces por los mecanismos de peristalsis va a generar la relajación de estos esfínteres, generando vertir propiamente los elementos del jugo pancreático más las sales biliares que propiamente vienen tanto del hígado como de la vesícula biliar, de tal modo que al final en esta región vamos a ver que va a cambiar de un pH ácido, que es el que viene desde la porción del estómago, pasando por la primera porción del duodeno y pasando a la segunda porción del duodeno, entonces se vuelve alcalino. ¿Bien? Interesante porque primero se neutraliza y después se vuelve alcalino. ¿Muy bien? Ahora, cuando nosotros generamos esta neutralización es precisamente para que el intestino pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes. Muy bien, y para esto ya se desdoblaron propiamente los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, todo lo que viene justamente desde arriba. Ya entonces se desdoblaron y aquí se pueden absorber perfectamente. Para eso sirve propiamente mi secreción externa. En el caso de la secreción interna, la parte del páncreas que conlleva propiamente la secreción interna que ya habíamos mencionado, que son los islotes de Langerhans. Ya se me anda trabando la lengua. Bueno, esos islotes tienen la cualidad, además de tener propiamente a todas las enzimas que ya mencionamos, bueno, en este caso las hormonas que ya mencionamos. Quiero que observen entonces esta imagen. Aquí se ve precioso lo que es el islote. Muy bien, entonces miren, aquí nosotros vamos a localizar al islote. Todo esto que estoy rodeando de verde es la porción del islote. Ahora, después de ver al islote, entonces quiero que observen las células que yo tengo un poquito más teñidas. O sea, estas células que tengo aquí son las famosísimas células beta. Estas son las que producen la insulina. Ahora, mientras que las que se encuentran un poquito menos teñidas, que son estas que están aquí, su núcleo está menos teñido, estas son las células alfa. ¿Muy bien? Algunas porciones como estas células que están aquí, estas son las células delta. ¿Muy bien? Ahí está. Entonces, células alfa, células beta, células delta. Muy bien. Todas ellas van a estar unidas propiamente por una capa muy fina, que es propiamente la membrana basal. Y esta membrana basal también va a ayudar a rodear y a separarlo de las otras células, que son las células acinares. Y para esto quiero que observen entonces lo siguiente. Si ustedes son muy observadores, aquí entonces se van agrupando las famosísimas células acinares. Entonces esas células acinares que están aquí van a ir rodeando y aquí justamente van a formar lo que nosotros conocemos como el canalículo. Muy bien. Ahora, esos canalículos son los que van a llevar propiamente la parte del jugo biliar. Muy bien, entonces aquí es donde se producen las enzimas y aquí es donde se van a ir virtiendo hacia la porción de los conductos intercalares. Muy bien, entonces aprovechando propiamente esta imagen para que ustedes lo vean de forma un poquito más real, porque nunca me ha gustado poner tanta imagen esquemática, pero sí por lo menos que tengan idea de cómo es un islote y cómo es un acino. Y estamos rodeados de varios acinos. Muy bien, ahora
Ya en otros momentos se hablará de tinciones y todo lo demás, eso lo verán en histología, pero por lo menos con esto que quede claro cómo viene la configuración de un acino y de un islote. Ahora, si esto ya quedó claro, entonces ahora pasaremos a la parte interesante, que es la irrigación y la inervación. Bien, ahora quiero utilizar la otra imagen. Esta imagen es la que me interesa. ¿Por qué? Bueno, yo lo que quiero que observen propiamente es cómo está distribuida la irrigación de nuestro páncreas. Y para eso vamos a ocupar precisamente esta imagen. Ahora, fíjense bien, yo lo que voy a tener propiamente es el trípode de Haller, o también conocido como la porción del tronco celíaco, que son tres arterias importantes. La primera, que es la que están viendo aquí, ya se las había marcado en el video anterior, que es la arteria hepática común. Justamente hacia arriba voy a tener a mi arteria gástrica del lado izquierdo, y después hacia el lado izquierdo voy a tener a mi arteria esplénica. Muy bien. Ahora, ¿qué me interesa entonces de la porción pancreática? Bueno, es que la porción pancreática va a estar irrigada por la hepática común. ¿A través de qué arteria? A través de una arteria que viene hacia abajo, que se llama arteria gastroduodenal. Aquí la arteria hepática común, ya dijimos en el video anterior que se bifurcaba y formaba la arteria hepática propia, que de aquí daba una arteria que es la arteria gástrica del lado derecho, por cierto, nada más para que vean cómo se anastomosa con la del lado izquierdo, y ahí forma la arteria coronaria estomáquica. Ahora, pero justamente aquí hacia abajo vamos a tener un conjunto de arterias, ¿bien? Una que literalmente se dirige hacia la curvatura mayor del estómago, que es esta arteria, y esta arteria es la famosísima arteria gastroepiploica del lado derecho. Aquí está la arteria gastroepiploica del lado derecho, y hacia abajo vamos a tener la arteria pancreatoduodenal. Muy bien, de las cuales vamos a tener unas porciones que se van hacia atrás, que son las pancreatoduodenales posteriores, y unas que se van hacia adelante, que se llaman arterias pancreatoduodenales anteriores. Muy bien. Ahora, de aquí estas pancreatoduodenales vamos a formar arcos. Muy bien, entonces van a venir una porción anterior y superior, y una posterior y superior. Ahora, justo aquí abajo viene nuestra famosísima arteria mesentérica superior, y de la mesentérica superior también se van a formar dos arcos, ¿de acuerdo? Que se llaman los arcos pancreatoduodenales, ¿bien? Que se van a anastomosar con la porción de los pancreatoduodenales, tanto anteriores como posteriores, ¿bien? Y tal la característica que parte de la arteria esplénica va a dar una colateral que, esquemáticamente hablando, viene hacia atrás, para formar una arcada que se llama arcada de Kirk, ¿bien? Y aquí estas arcadas se le conocen como arcadas pancreatoduodenales, ¿bien? Ahora, estos arcos pancreatoduodenales son los que van a mantener irrigada la mayor parte tanto de la cabeza, el istmo y la porción del cuello de nuestro páncreas. Bien, mientras que la porción de la arteria que viene de la esplénica, que se llama la arteria dorsal pancreática, es la que va a ayudar a irrigar la parte del cuerpo. Bien, ahora esto es esquemático porque esto es por la parte posterior, no es anterior, ¿de acuerdo? Y esto solamente, esta anastomosis que yo acabo de poner aquí es posterior, ¿de acuerdo? Técnicamente no tendría por qué verla aquí. Bien, ahora, la porción de la cola del páncreas también es irrigada por la porción de la arteria esplénica, debido a que da unas arterias pancreáticas cortas, muy bien. Y una pequeña porción que viene de la arteria hepática, muy bien, común, también va a dar una porción para las arterias pancreáticas que se dirigen hacia arriba. Ahora, todo este rollo, toda esta porción que viene directamente a la porción pancreática, pues precisamente es parte de toda la irrigación que viene del tronco celíaco, ¿bien? Que es importante. Entonces hay una anastomosis entre la porción de la mesentérica superior y la porción del tronco celíaco a través de los arcos pancreatoduodenales. Listo. Muy bien, ahora,
Me faltarían entonces la parte de las venas. Muy bien, ¿qué sucede con las venas? Bueno, las venas tienen la característica de que van a seguir pues muy parecido, muy parecido a las arterias, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, entonces, la cabeza del páncreas es drenada propiamente por unas venas que se le conocen como venas pancreatoduodenales. Ya sabemos que habían unas porciones que iban hacia arriba y unas porciones que vienen desde abajo. Muy bien, que son los arcos pancreatoduodenales. Ahora, claro que cada una de esas porciones van a venir con sus ramos, bueno, con sus afluentes anteriores y posteriores, como lo mencionamos hace un momento. Muy bien, ahora, fíjense bien, las afluentes posteriores de la pancreatoduodenal superior prácticamente son constantes y pasa hacia la porción del colédoco. Muy bien, y termina en la superficie lateral derecha de la vena porta. Muy bien, no olvidemos que la vena porta viene directamente hacia el hígado. Para eso aprovecho este corte. De tal manera que entonces las afluentes posteriores llegan directamente hacia la porción de la vena porta. Muy bien. Ahora, de ahí lo que nosotros vamos a ver es que las pancreatoduodenales inferiores van a drenar hacia la porción de la primera vena yeyunal. Muy bien. Ahora, de esa vena yeyunal va a llegar directamente hacia la porción de la vena mesentérica superior. Bien, y no olvidemos que la vena porta se va a formar por tres venas fundamentales. ¿De acuerdo? La primera es la vena esplénica, que aquí la tengo. La segunda es la vena mesentérica bien inferior, que aquí la tengo. Y se juntan y forman un tronco que se llama tronco esplenomesárico. Muy bien. Y después viene ahora la vena mesentérica superior. Y entre ellas entonces van a formar directamente a esta porción que es la vena porta. Muy bien. Ahora, la vena pancreatoduodenal anterior y superior va a drenar en una vena que es la vena mesentérica superior a través de un tronco venoso que se le conoce como el tronco venoso de Henle, también conocido como gastrocólico. ¿Bien? Directamente va a vertir su contenido entre la porción del estómago, una pequeña porción de la región de la vena mesentérica superior, y van a formar ese tronco que se llama tronco de Henle o gastrocólico, que va a ser afluente de la mesentérica superior, para llegar entonces a la vena porta. Muy bien. De tal manera que ahora la porción que viene a drenarse directamente de la cola y el cuerpo del páncreas es de la vena esplénica. Muy bien. Vean que no está tan complicado. Entonces, tanto la vena esplénica, muy bien, como el tronco esplenomesárico reciben afluentes propiamente de la porción pancreática. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los linfáticos? Bueno, los linfáticos, ese tejido que se encuentra en la parte intralobular del páncreas, está desprovisto de tejido linfático. Pero, ¿sale? El mismo, pues vamos a decirlo así, tiene capilares linfáticos en el tejido interlobular. ¿De acuerdo? No es lo mismo por dentro de los lóbulos que entre los lóbulos. Entonces, entre cada una de las porciones lobulares, yo voy a encontrar esos capilares linfáticos. Muy bien. Ahora, los linfáticos del páncreas vacían su contenido en los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor. ¿Cuáles son? Bueno, el drenaje de la cabeza se hace a través de los nódulos pancreatoduodenales anterior, muy bien, que van a estar justamente rodeando esta región, y otra parte que queda hacia atrás, que son los pancreatoduodenales posteriores, siguiendo la misma dirección que las arterias y venas precedentes. Muy bien. Ahora, justamente van a llegar directamente hacia la porción de la aorta, y esos ganglios, que aquí no los vamos a poder divisar, pero aquí se los voy a tratar de esquematizar, van a estar a los lados de la aorta, y esos ganglios por lo tanto se le conocen como ganglios yuxta-aórticos y para-aórticos. Muy bien.
Ahora, los linfáticos que van a ser eferentes de la porción pancreato-duodenal anterior también tienen la característica de que van a drenar en la porción inferior de la cabeza del páncreas y directamente llegan a lo que ya mencionamos, que son la porción de los yuxtaórticos y paraórticos. ¿Bien? Ahora, los nódulos linfáticos paraórticos reciben en forma directa o indirecta la mayor parte del drenaje linfático de la porción del páncreas. Muy bien. Ahora, no olviden que los yuxtaórticos se encuentran en la porción lateral a la aorta, de tal manera que entonces la cola, el cuerpo y el istmo y el cuello están rodeados de linfáticos. Muy bien. Y casi la mayoría, ¿de acuerdo?, van a llegar a sus regiones, muy bien, a sus porciones regionales. Ahora, algunos hacen referencia a que la porción de la cola es drenada propiamente por los ganglios que se encuentran en el vaso, cercanos al vaso. ¿Muy bien? Ahora, y el resto son los que van a llegar hasta la porción de la región paraórtica. Muy bien, incluyendo algunas porciones gástricas. Muy bien. Ahora, todas estas porciones linfáticas, entonces las vamos a recordar. Tenemos los pancreatoduodenales anteriores, posteriores, los del cuello, los del cuerpo y los de la cola. Los de la cola y parte del cuerpo terminan en la porción de los linfáticos del vaso. De ahí se van a dirigir hacia la porción de los yuxtaórticos y paraórticos de su región. La porción inferior entonces va a tener una porción posterior que drena directamente a los yuxtaórticos y paraórticos, pero de la parte inferior. Muy bien. De tal manera que la red linfática del páncreas es muy grande. Por ello, el cáncer del páncreas es muy letal. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a tener también otra porción que le corresponde directamente la vía de la inervación. Y para recordar un poquito acerca de inervación, nosotros vamos a encontrar al plexo celíaco, que van a ser los ganglios semilunares de un lado y del otro. Muy bien, los mesentéricos superiores que yo encuentro aquí esquemáticamente. Muy bien, y los aórticos renales que pasan por la parte posterior. Esos ahí prácticamente no los voy a ver, pero bueno. Ahora, fíjense bien, nada más de un pequeño recordatorio. No olviden que el nervio vago viene descendiendo y el nervio vago que queda en la parte posterior, o que se dirige hacia la parte posterior, va a llegar hacia el asta del ganglio semilunar del lado derecho. ¿Ok? A veces suele dar una rama para el lado izquierdo, pero eso es muy raro, eso casi nunca sucede. ¿De acuerdo? Ahora, ese es del nervio vago. Luego tenemos al nervio esplácnico, ¿de acuerdo? Que es el nervio esplácnico mayor, que atraviesa la porción del diafragma, y entonces ese va a llegar hacia la porción del asta lateral. Muy bien, ese es el nervio esplácnico mayor, que viene de las porciones de T9 hasta la porción, ¿ok? De hecho no es desde T9, sino viene desde la porción desde T7. Sale de T7 a T9. Muy bien. Algunos hacen referencia que desde T4 eso varía, pero desde T9 a T7 eso es lo constante. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense bien, entonces, ya que tenemos estos dos y al ganglio celíaco, tenemos la vía directa del ganglio celíaco a la parte posterior de la cabeza del páncreas. Muy bien. Como viene la irrigación, es como viene la inervación. Por lo tanto, yo tengo fibras que son parasimpáticas que vienen de la porción del vago a través del ganglio semilunar. Y entonces esos van a llegar directamente hacia la porción de la cabeza del páncreas. Ahora, como esa es la porción parasimpática, la parte simpática viene directamente del nervio esplácnico a través nuevamente del ganglio semilunar. Y también va a llegar hacia la cabeza del páncreas. ¿Muy bien? Que a eso se le conoce como plexo pancreático de la cabeza. ¿Muy bien? En latín, bueno, algunos le hacen referencia como plexo. Muy bien, que es plexo pancreático capiti.
¿sale? O capitali. Muy bien. Y lo marcan como la primera parte. Ahora, fíjense bien, hay otra vía que viene también del otro lado. Aquí viene el nervio esplácnico mayor. Del otro lado. Y también vamos a tener la porción del nervio esplácnico menor, que llega directamente a este punto. Y el nervio esplácnico menor, que está formado por la porción de T10 y T11, muy bien, de la cadena ganglionar simpática. Les recomiendo que vean el video de la cadena ganglionar simpática. Muy bien. Ahora, esta vía bilateral de los ganglios, lo que van a hacer es recorrer directamente ahora hacia la porción también del margen izquierdo del proceso uncinado o del uncus. ¿De acuerdo? Ahora, y esto viene viajando alrededor de la porción de la arteria mesentérica superior. Por lo tanto, va a llegar a inervar la porción del páncreas menor. Muy bien. Y a esto nosotros lo conocimos como plexo pancreático capitalis 2. Muy bien. Este es el segundo. Entonces, el primero es solamente la vía del ganglio celíaco derecho, y las otras dos porciones, que viene tanto del derecho como del izquierdo, vienen directamente hacia el proceso uncinado y al páncreas menor. Ahora, también tenemos la vía que viene alrededor de la porción de la arteria hepática, muy bien, hacia la región del páncreas a través de la arteria gastroduodenal. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios que vienen directamente de las porciones de los ganglios van a envolver a la arteria hepática, muy bien, a la arteria hepática común, y tienen la característica de que hay nervios que se dirigen ahora para llegar a la porción del hígado, que es el plexo hepático, y otra que vienen a través de la arteria gastroduodenal, y nuevamente vienen a repartirse conforme va la irrigación de nuestra arteria gastroduodenal y las pancreatoduodenales. Muy bien. Ahora, me falta, ya vimos cómo viene la inervación de la cabeza, ¿de acuerdo? Y del istmo y del cuello. Ahora falta parte del cuerpo. Y para esto ocupamos al ganglio semilunar del lado derecho. Entonces, perdón, el del lado izquierdo. Ahora, ya tomamos al del lado izquierdo. Y el del lado izquierdo, sensiblemente hablando, va a dejar entonces sus ramos, ¿de acuerdo? A través de la porción de la arteria esplénica. Y entonces de aquí también van a tomar porciones del nervio vago para llegar a la inervación de la porción del cuerpo y la porción de la cola del páncreas, tanto simpático como parasimpático. Muy bien. Ahora, existen fibras simpáticas, ¿de acuerdo? Que se le conocen como fibras simpáticas postganglionares, es decir, que vienen directamente después de la porción del ganglio. Muy bien. Tienen que ver con la inervación de los vasos sanguíneos y de los islotes, ¿de acuerdo? La porción de las fibras postganglionares, pero estas son simpáticas, mientras que las fibras postganglionares parasimpáticas, que vienen de la porción del vago, van a llegar hacia la porción de los acinos y los conductos pancreáticos, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante porque la porción simpática, muy bien, quiere decir que entonces va a llegar a darle la inervación directamente a los vasos sanguíneos y también a los islotes. ¿Con qué objetivo? Pues imagínense que tengo que correr y tengo que utilizar la mayor cantidad, de glucosa disponible a nivel sanguíneo. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, recuerden que en los islotes yo tengo a las células beta. Entonces, cuando estimulo las células beta, entonces segrego la insulina para que la insulina pueda absorber propiamente, bueno, no absorber, sino pueda permitirle a la glucosa entrar a las células para que entonces puedan tener disponibilidad. Eso es en el caso de la parte simpática, ¿de acuerdo? Ahora, mientras que la parte parasimpática, imagínense que después de comer, yo lo que necesito ahora es propiamente, muy bien, segregar jugo pancreático para poder diluir a lo que son las proteínas y todo lo que viene desde el bolo alimenticio. Muy bien. De tal manera que entonces toda esta parte tiene su porqué. O sea, no nada más es así como así. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ya tenemos cómo es la inervación, cómo es la irrigación, cómo es el drenaje venoso y cómo es el drenaje linfático del páncreas. Muy bien, me aventé un video de media hora. Es bastante, yo lo entiendo.
De todas maneras ya saben que pueden escribir si tienen alguna duda, si de repente en el video algo dije mal, ustedes pueden hacérmelo notar y con todo gusto comentaremos precisamente sus dudas o preguntas. Muy bien, no olviden compartir el video, no olviden suscribirse, así que nos vemos en la que sigue. Adiós.